Gracias. Sí. ¿Ahí está bien? ¿No hay problema? No. Unos taquitos para todos. Y dice... Bueno, no dice nada. Oh, no, Bueno, entonces ya empezamos. Sí, el último cantado. Bien. Bueno, les presento. ¿Cómo es el nombre de ustedes? La Cruceta. Hola a todos y todas, a todos que les encanta. Este grupo es La Cruceta,
que es un grupo de guitarras que nos va a acompañar y van a tocar otro. Este fue 9 de julio, Exacto. lo tocaba Darienzo, ¿no? Sí, Después clásico. después me acordé. Y ahora van a hacer Racing Club. ¿Vamos? Dale. Sí. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer el último. Ahora un pedido especial, un tango cantado, porque era que sé tanto. Sí, pero ese lo hacemos al final, si te parece. Muy bien, por supuesto. Bueno, igual corte. Bueno, aquí estamos. Hola otra vez a todos, qué nervios. Bueno, quiero que así como nos dejamos llevar por esta música, se dejen llevar por la lucidez que estoy segura que van a poder apreciar de mis dos amigos a mi vera. Marcos va a hablar un poquito, va a presentar a mí y yo los voy a presentar a ellos que van a hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Teresa Van Gelderen nació en Buenos Aires en el año 1954. Es poeta y cantante. Coordina grupos de canto como recurso terapéutico para pacientes psiquiátricos y la comunidad. Creó la fundación Venía a cantarle a Gardel. Talleres focalizados en recuperar la afinación a través de la expresión vocal, el habla y el canto. Colabora en la revista de cine y literatura Tantalia de Buenos Aires, con notas críticas y relatos de ficción. Presentó su último libro, publicado Bendigo esta negra cruz,
en Madrid en abril de 2023, por el que recibió el premio de la Ciudad de las Damas como dama colaboradora. Actualmente dirige talleres de iniciación literaria para adultos mayores y colabora con editoriales en Argentina y España. Esta es la segunda... Bueno, Ahí está, perfecto. Esta es la segunda. Se va la primera. Bien, ahí vamos. Bueno, ante todo los voy a presentar. Ella es María Ledesma. María es doctora en diseño por la UBA. Trabaja en docencia e investigación. Son estos lugares de placer, pero sobre todo un medio de vida. Además, es novelista. Ha publicado 3 novelas. En el 2007 obtuvo la primera mención de premio Clarín de novela y en este año 2025 recibió la distinción a la trayectoria en creación otorgada por la Academia de Bellas Artes. Y es mi amiga. Y le va a hablar del librito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y muy emocionada de estar acá. Todavía no he tomado ningún té, ningún café, así que, pero no importa, ya me va a llegar. A muchos de ustedes, no sé si a muchos, pero a varios de ustedes los conozco del tiempo que conozco a Teresa. La conozco a Teresa hace más de 40 años y la conozco en la cotidianidad de la vida corriente. Si es que se puede decir que alguna vez Teresa tiene una vida corriente. Pero bueno, la conozco en las pantagruélicas comidas que hace, la conozco en la generosidad luminosa de su casa abierta, la conozco en los sinsabores, la conozco en los hijos, la conozco en los nietos, la conozco en los dolores por los que ha pasado, en las múltiples alegrías y 800 picardías que hicimos y que habrá hecho con muchos de los que están acá y que no conozco. O sea que podría decirse que la conozco todo lo profundamente que puede conocerse una persona. Ustedes saben que las personas jamás nos dejamos conocer profundamente por todos, ¿no? Todos mostramos una parte a cada uno de nosotros y a lo mejor reunidos aquí todos ni siquiera seríamos capaces de hacer el retrato de Teresa. Pero conociéndola así como la conozco, me parece que ni las risas, ni las estridencias, ni los desbordes, ni los escotes con los que yo podría hablar para caracterizar y decir a Teresa son suficientes, ni alcanzan, ni sirven para pensar su escritura. Porque la escritura de Teresa no tiene estridencias, la escritura de Teresa no tiene desbordes, la escritura de Teresa no tiene escotes. La escritura de Teresa es... Hoy no te pusiste escote. Perlas. La escritura de Teresa es una escritura que desde mi punto de vista es escueta, es mínima, es una escritura que se adelgaza de tal manera que casi andando a puntas de pie va planteando algunas ideas que son un cross a la mandíbula de las buenas costumbres. En la edición que estamos viendo de Bendigo esta negra cruz, Liliana Herr dice que Teresa escribe a contrapelo. Y yo creo que sí, que Teresa escribe a contrapelo. O podría decir también que escribe montada a pelo. O sea, escribe montada a pelo sin bridas y sin estribos. Montada en potra de nácar, diría Federico. Los que leyeron la obra de Teresa creo que coincidirán conmigo. Y aquellos que todavía no la leyeron, supongo que también coincidirán cuando la lean. Yo escribí algunas reflexiones respecto de la obra que quiero compartir con ustedes. La primera cuestión que me parece que caracteriza la escritura de Teresa es que transforma lo cotidiano
en un paisaje extraño. Todas las cosas que escribe Teresa transcurren en un ambiente cotidiano, no hay un ambiente fantástico. Ocurren en casas, ocurren en bancos de ciudades, ocurren en pasajes, o sea, todo lo que podemos, en cafés, todo lo que podemos decir que forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, todo lo que pasa en la obra de Teresa es un pasaje extraño. Desarma la cronología y desarma la razón para señalar, desde mi punto de vista, la ambigüedad de la experiencia humana. Hay una de las tantas frases que me encantan de la obra de ella, dice esto: ovillamos montones de lana, procreamos bufandas, todo a la vista de quien pasaba por ahí. ¿A quién se le ocurre que se pueden procrear bufandas y mostrar que ese procrear bufandas es un desafío porque está hecho a la vista de todo aquel que pasaba por ahí? Sus relatos me parece que no buscan de ninguna manera la coherencia tradicional, sino que apuntan a un fuera de lugar que obliga a mirar todo desde otra perspectiva. Dice en otra parte: 10 años en ese faro, alguien que había pasado 10 años allí, 10 años en ese faro le habían oxidado las cacerolas, la piel y una uña de pie. Esa unión, ¿no? Ese aparecer algo que no tiene nada que ver. Ay, muchas gracias. Nunca me pasó que mis deseos fueran órdenes. Así que muchísimas gracias. Todo esto hace, me parece a mí, que convierte a Teresa en la dueña del extrañamiento. El extrañamiento es una figura literaria, mejor dicho, un procedimiento literario que fue pensado hace más de 100 y pico de años por los formalistas rusos, y que todo escritor trabaja con algo de extrañamiento, o sea, volver extraña la palabra para que resuene diferente ante quien lee. Pero Teresa es la dueña del extrañamiento, o sea, es todo lo que leemos de Teresa es extraño en su propia cotidianeidad y nos obliga a mirar las cosas de otra manera. No voy a abundar en ejemplos, pero no puedo dejar de plantear las patas en la fuente el 17 de octubre. Todos los que estamos acá, cuando pensamos en las patas de la fuente el 17 de octubre, pensamos en la imagen, pensamos en la concentración, pensamos enojados o no enojados, depende de qué lado seamos, en lo que eso significa. Teresa no. Teresa, cuando piensa las patas en la fuente del 17 de octubre, piensa en una joven esmirriada que camina todos los 17 de octubre y, como no puede tener pies que lleguen a la fuente, se pone zancos. Esto es demasiado. A mí no se ve para vos, ¿no? Bueno, se pone zancos para meterse en la fuente. Y ese 17 de octubre peronista, ese 17 de octubre que se repite constantemente, es sí el 17 de octubre del que todos sabemos, pero visto de otra manera. De una manera que no todos vamos a coincidir en cómo pensarlo. ¿Qué es esa mujer? ¿Quién es esa mujer débil y esmirriada que llega ese 17 de octubre? ¿Quién es los que lo rodean, que la acompañan? Entonces, me parece que en la obra de Teresa, mejor dicho, que la obra de Teresa está armada de estas cuestiones, está armada de juxtaposiciones que son impensables, ¿no? ¿Cómo poder pensar que tejer un pullover es procrearlo? ¿Cómo poder pensar que para entrar las patas en la fuente hace falta ponerse zancos? ¿Cómo poder pensar que una mujer que cocina un guiso amablemente y hermosamente un día, porque sí, porque se le ocurrió, decide que la carne de ese guiso tiene que ser la carne de su marido? Estas juxtaposiciones, estos absurdos que aparecen naturalmente, son los que quiebran el relato. Entonces, por eso me parece a mí que tanto el extrañamiento como el absurdo, estos son los dos componentes
de la obra de Teresa que sirven para enfatizar algo que es tremendo. Sirven para enfatizar la falta de comunicación que tenemos entre nosotros, a pesar de sentirnos comunicados. La condición de perdidos que tenemos en este mundo, que parece ofrecernos de todo, menos anclas, de las cuales asirnos. Por eso, me parece que ni las yuxtaposiciones, ni los quebrantos que aparecen en la obra de Teresa no son irracionalidades, parecen irracionalidades, pero no lo son, sino que al contrario son una forma de cordura que lo que hace es mostrar la trama secreta de lo cotidiano, lo que hace es mostrar la irracionalidad que tiene aquellas cuestiones que consideramos que son racionales. Bendigo esta negra cruz es una colección de 12 relatos. No puedo menos que pensar en los 12 apóstoles, conociendo la formación de Teresa, pero esos 12 relatos, esos 12 apóstoles no llevan adelante ninguna religión, sino que al contrario, subvierten sistemáticamente las convenciones sociales, subvierten sistemáticamente las convenciones morales y subvierten sistemáticamente las convicciones o las convenciones, religiosas, literarias. Los personajes son personajes inefables, son personajes que viven y miran lo que viven, que sufren y cuentan lo que sufren desde un estado de inocencia y estupor en el que se combina la benevolencia con la crueldad. Son santamente crueles y son cruelmente inocentes. En la obra de Teresa no hay descripciones, porque para Teresa ni la presencia ni el recuerdo necesitan ser descritos. El texto no da ningún detalle, no pinta escenarios. El texto cuenta con esta extraña manera de contar, llena de vueltas a la esquina que son vueltas de golpe, que nos llevan a una calle que no conocemos y que es absolutamente nueva. El abuso, la desigualdad, los límites entre la salud mental y la locura, la violencia, que son temas constitutivos de nuestro orden social, son narrados desde esa mirada inocente, desde esa mirada cruel, desde esa mirada escéptica, mordaz y prodigiosamente humana. Escribir es un acto solitario. Se escribe en soledad. Y es un acto en el que uno nunca sabe qué es lo que ha escrito. Por más que lea lo que escribió, no sabe lo que escribió. Publicar, en cambio, es una forma de socializar aquello que ha sido escrito, de compartirlo, ¿no? Y parece entonces que aquello que estaba secreto, aquello que estaba oculto, se vuelve colectivo. Yo no estoy tan segura de eso tampoco. Yo no estoy tan segura de eso. Teresa me ha dado el privilegio, que le agradezco, de comentar públicamente lo que yo pienso de lo que ella ha escrito. Y en lo que digo, en lo que he dicho, ¿no? Es una manera mía de ir al encuentro del mundo de Teresa, de aquello que Teresa ha escrito. Pero yo creo que Teresa tampoco sabe qué es lo que ha escrito cuando ha escrito. Entonces, porque ninguno de nosotros sabemos. Entonces, lo que yo he hecho es solamente un intento de acercarme, y seguramente que no lo he alcanzado, pero a lo mejor sí pesqué alguno de sus enigmas. Creo firmemente en que cada libro es en sus lecturas, que cada uno lee como puede y desde donde puede. Por lo tanto, en cada momento que leemos un libro, hacemos un contrato particular con eso que leemos. Por lo tanto, me parece que cabe a ustedes encontrarse con ese texto, con estos textos, y elaborar con él su propio contrato, realizar la propia experiencia de cada uno de ustedes, perdiéndose, como yo me he perdido, en los interrogantes que ella despierta. Yo lo único que puedo hacer es invitarles a sumergirse en la escritura de Teresa,
en el mundo de la escritura de Teresa. Créanme que vale la pena, totalmente. Mucha emoción, mucha emoción. Bueno, ahora voy a presentar a mi otro amigo acá a la vera. Acá a la vera mía, no acá a la vera. Aunque no sabemos. También de hace 40 años. Alfredo Luciardo es licenciado en Psicología por la UBA, ejerce la práctica psicoanalítica privada, tiene más de 30 años de docencia en diversas instituciones, ha sido codirector del área grupal en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo desde el 2000 hasta el 2012. Es un ávido lector y comprometido en la defensa de los derechos humanos. Y es mi amigo Alfredo. Yo tengo un problema. No, un problema para exponer acá, digamos. No, problemas tenemos otros, pero no vamos a hablar de ellos hoy. No, para nada. No. Bien, a mí se me generó un conflicto en esta invitación, en esta convocatoria de Teresa. Porque he participado en otras presentaciones y en la presentación de otras actividades, pero nunca en la presentación del trabajo, de la obra de una amiga. Encima de esto, no es una amiga cualquiera, no porque sea mejor que las otras que tengo, sino porque hay códigos, a ustedes les pasará esto, hay códigos que no se comparten con todo el mundo y que sí, o al que se acceden con algunos amigos. Bueno, este es el caso, a punto tal que yo he encontrado claves mencionadas apenas en Arrebatos sobre todo, y en Bendigo esta Negra Cruz también, que son casi como disparadores en la relación nuestra, que nos hacen reír mucho. Bien, yo intenté tomar 3 ejes, no lo hice de una manera tan exhaustiva como María, que me encantó. El primer eje es justamente este que acabo de mencionar. Cómo se presenta la obra de una amiga a la que se conoce mucho, y que no permite, por lo menos si no permite o causa cierta cuestión o provoca cierta dificultad, el hecho de decir desde dónde se mira la obra de una amiga, que además de conocérsela mucho, se sabe, es más, algunas cosas no sé si exactamente de Arrebatos, pero las he leído antes de que se publicaran, por lo cual hay una especie de doble posición que me inquietaba, realmente me inquietaba. Entonces dije, tengo 2 posibilidades: o lo consulto con ella, que me va a decir, no, pero sí, no, a mí me emociona igual que lo digas yo, o no le consulto nada y escribo lo que quiero. No como siempre, pero casi siempre. Bien, entonces digo, ¿importa solo la obra y la autora es un dato menos importante? Convengamos que esta es una problemática que circula en todo el ámbito literario y también de los lectores, por cierto, porque como estamos en una época, en un mundo
absolutamente no solo narcisista, sino además individualista, y que la gente piensa que lo que tiene para contar es algo valioso de su propia vida o de su propia experiencia, y probablemente es una estupidez enorme que no tiene nada que ver ni con la creación ni con el esfuerzo. Pero estamos en esa etapa, trágica etapa, por cierto, pero estamos en ella. Entonces, ¿importa solo la obra y la autora es un dato menos importante? Bueno, uno podría contestar, depende, porque si no tuviera la autora no tenemos obra para hablar, por lo menos esa. Se separa a la persona de la autora para evitar caer en esta tendencia que acabo de mencionar, vigente en grado a veces escandaloso de la literatura del yo, donde parece imponerse que la experiencia personal, biográfica de quien escribe es lo que venimos a poner de relieve y no el valor de lo creado. En este caso, voy a intentar fijar mi posición al respecto. Voy a hablar de la poesía, de lo creado, pero antes debo decir que con la persona que escribió Arrebatos y Bendigo esta negra cruz, con Teresa, me une una amistad que transcurre sin interrupciones, no sin sobresaltos, ¿eh? No vamos a caretear acá, porque la verdad que no sin sobresaltos, pero sin interrupciones, eso es cierto, desde hace más de 40 años. Más exactamente, desde 1983 hasta hoy. No es un dato para soslayar, ni para evitar pasarlo por alto. La amistad, no tengo dudas, es una de las formas más elevadas del amor humano, con sus obstáculos, sus conflictos, las dificultades que presenta la existencia, pero también con el goce infinito de compartir el camino de la vida con un otro, que nos formula a su vez una incógnita básica que pocas veces nos detenemos a pensar. ¿Por qué con este ser y no con otro? Difícil respuesta, pero gloriosa conclusión en el encuentro, aún con todas estas vicisitudes. Si la amistad, como dije, es una experiencia excelsa de lo humano, la creación literaria y en particular la poesía, la expresión de lo poético, es el quehacer que acompaña esa excelsitud y que no solo nos hace únicos como especie de lo creado, sino que permite manifestar lo único e irrepetible, la singularidad de cada ser humano. Raymond Carver, un poeta y cuentista norteamericano que yo estimo particularmente, sobre todo su obra poética, dice en uno de sus poemas, con énfasis, todos nosotros, intentando salvar nuestras almas inmortales por caminos en algún caso más sinuosos y misteriosos aparentemente que otros. La poesía, que deriva del griego, sabemos, poiesis, que significa creación, crea y recrea, a partir de la metáfora, distintos mundos que intentan acercarnos, entrar en contacto con la potencia infinita de la palabra, con su poder de generar belleza, horror, conmoción, dolor.
Rilke, en una de sus elegías de Duino, dice: la belleza es ese grado de lo terrible que aún soportamos. Y entramos en contacto con ella a través del arte, cuando es verdadero, en cualquiera de sus expresiones, de modo que afirmar y reconocer, si es posible, como nos propone Carver, el camino propio como tarea para todos y cada uno. Vamos a los dos libros que tenemos acá de la amiga Van Gelderen. Arrebatos y bendigo esta negra cruz. Yo voy a quizá hablar más de arrebatos, probablemente por esta cuestión de terco, nomás, porque en realidad... Pero bueno, a mí me conmovió más algunos versos de arrebatos, y además me parece interesante porque yo elegí, lo tengo escrito así que no puedo desmentirlo, cuando elegí relatos de Bendigo esta negra cruz, elegí los mismos que María, sin haberlo hablado. No lo hablamos en ningún momento, solamente hablé con Tere que El Faro me parecía un buen relato y que me gustaba hablar de él. Entonces, empecemos por los títulos. Yo me imaginaba, cuando Tere iba a publicar algo de poesía o de relatos, que ahí iba a aparecer la canción mexicana. Yo no tengo nada con lo mexicano, al contrario, México es un país que me gusta mucho y lo he pasado muy bien cuando estuve, pero la canción mexicana es como, me da un poquito de cosa, porque es muy llorada y muy no. Pero Tere ama la canción mexicana, entonces dije, ¿qué es esto de que apareció el tango? ¿Será un homenaje a mí? Porque yo soy muy tanguero. ¿Por qué no? Pero dije, no creo, inmediatamente lo negué. Pero Bendigo esta negra cruz, que es más conocido, resulta que luego descubro que Arrebato también es un tango, no en plural, en singular, Arrebato. Y es un tango de Biaggi, creo, no sé si la tienen. No que la tengan acá para hacerlo, no, si lo tienen en el sentido de si lo conocen. Y Bendigo esta negra cruz, que por cierto, en cuanto empezamos a hablar de esta participación, yo tuve un fallido y dije, no sé, vamos a hablar primero de Maldigo esta negra cruz, y Tere me dijo, no, bendigo. Bien. Primera sorpresa, como digo, es que ambos títulos remiten a otra poesía, sin lugar a dudas, que es la poesía del tango, que en lo personal me conmueve de manera intensa. Ambos títulos corresponden a dos tangos que hablan de la pasión amorosa. ¿Será un tema ligado? Probablemente, ¿no? Ponele. Del dolor de la pérdida y del querer, sin más ni más, y del vacío que deja la pasión amorosa cuando el objeto amado deja de elegirnos. Momento trágico, por cierto. Porque la quise tanto, insiste Mariano Mores, que hasta bendice esta negra cruz como un regalo de esa pasión perdida. En Arrebato, en singular, Rodolfo Biaggi no se queda atrás. Y entonces dice, pide a la amada, esto es muy interesante, arráncame de mi pecho esta duda que me mata y envenena mi existencia. Decime si es verdad que tu cariño, que era mi única alegría, ya se ha muerto para mí. Es decir, acá venimos con cierta cuestión trágica que curiosamente no aparece en los textos de Teresa.
Yo sospechaba, la verdad, que al encontrarme con los textos, esto fue hace bastante, dije, bueno, esto va a tener esta impronta quizá de hace muchos años, que, sobre todo cuando los chicos eran chicos, que los tuyos, claro, hacíamos un chiste porque en los accesos de tragedia, aunque se tratara de algo nimio y sin demasiada importancia, Teresa, un día yo le dije, parece que fuera Lola Membrives en la casa de Bernarda Alba. Esto quedó entre nosotros, realmente, esto quedó, y dije, bendigo esta negra cruz y arrebato, aguantate porque Lola Membrives ha revivido. Pero no. En eso coincido con María. Yo señalé luego un par de poemas para mostrar esto. La escritura de Tere es una escritura que sorprende porque no se está preparado, justamente por esta ligazón, por lo menos en el caso de María y mío, no se está preparado para esta literatura, para esta escritura que deja en un mundo o frente a un mundo extraño, que no es trágico, podría ser de algún modo ligado, sí, a dos cosas, al cuerpo, al amor, a la sexualidad, es decir, a temas a los que Teresa no le escapa transformado en letra escrita, pero no hace de ello un escándalo, sino que en todo caso, cuando estamos en lo personal, ¿no?, esperando el escándalo, aparece otra cosa, otra salida. Además vuelvo a resaltar esto porque la poesía es para ser dicha. La poesía se puede leer, obviamente, yo los invito a que lean Arrebatos, también Bendigo esta negra cruz, pero la poesía es sonora, es decir, es más, no importa si se puede entender el módulo, la forma en que el poeta lo escribió, pero sí es cierto que tiene que ver con la palabra, y la palabra emitida, la palabra hablada. Yo separé 3 poemas, no voy a dedicarme a los 3, pero... ¿Sí? Bueno, lo siento, pues ya lo podés leer vos. Qué coincidencia que tenemos. Bueno, este es uno de los poemas, lo iba a leer ella, pero bueno, yo llegué primero, que lo vamos a hacer. Que se llama Mi vida. Y dice: hice de mi vida amorosa la novela que no escribí. La viví con apuro, con desesperación, la conté como si desplegara un pergamino viejo, lentamente. Plena de favores, opuesta, había un camino, tomaba otro. Había deberes, quedaban deudas. Solo el deber de amar se cumplía. Una enfermedad persistente. Abrazo y cobijo, hombres como niños hambrientos bajo mis polleras. La felicidad nunca fue horizonte, solo el regazo, la espera y el trabajo amoroso.
Entre otras cosas, este hallazgo genial de Hice de mi vida amorosa la novela que no escribí, junto con el amor como una enfermedad persistente. Dos cuestiones que, más allá de lo que se pueda asociar con ella misma, yo lo voy a adoptar para mí. El amor es una enfermedad persistente y por suerte que así lo sea, digamos, más allá de los resultados que se obtengan de la enfermedad. Algunos se recupera, otro sigue crónico enferma y otro se va al carajo, digamos, no soporta la enfermedad. El segundo es este. ¿Qué sabía? A mi vida la parieron la emoción y el impulso. La audacia del tiempo soñaba mi muerte. Pretensión del cielo en la tierra. El amor, efeméride preferida, insiste. ¿Qué sabía del infierno? El lamento dulce de los labios trémulos besaban, los acunaba la muerte. Y el siguiente, y no los abrumo más, después voy a hablar de otra cosa que es Eso es una historia. Todos, esto se llama lo incontable. Todos se ríen porque cuento todo. Los capeletis que entran en un kilo, bueno, no lo vamos a... Lamentamos, es de muy mal gusto, pero no vamos a contar porque nos reímos. Yo lo voy a contar. Me parece muy bien, pero vos estás autorizada. Los capeletis que entran en un kilo. Antes de seguir, digo, este poema es uno de los que me decidieron a hacer, estar en esta presentación y además me parece uno de los hallazgos de este libro. Todos se ríen porque cuento todo. Los capeletis que entran en un kilo, las paradas del colectivo antes de llegar a la fábrica, las luces de las casas por donde pasamos aún están prendidas. Las mañanas no. Son siempre el principio. Si las cuento, se van a terminar. No podría vivir con esa idea. Además está él. Si un día no pasara, deambularía sin ganas de contar. Él estuvo en todos los principios, en todas las mañanas. Ayer pasó temprano. Me invitó a un café, dejó el colectivo a un lado de la calle y fuimos. Era raro no hablar con él a través de un espejo en el colectivo. Éramos como dos actores. Cada uno se miraba al otro. Las palabras salían como de un guión. En el bar no. Era como estar desnuda ante un desconocido, también desnudo. Su ropa no tenía botones, nada para contar. Él hablaba como siempre, fuerte, su voz, él. Yo estaba muda. Miraba sus labios, sus ojos. Lo amaba. Sabía que lo amaba, pero ahí no. En el colectivo. En todos los principios, en todas las mañanas, sin contar. Realmente este poema no solo me parece que tiene una estructura formal y un desarrollo realmente remarcable, sino que además relata una historia que tiene mucho de loco, pareciera,
¿Cómo podés amar o enamorarte o estar pendiente de alguien a quien mirás en el espejo retrovisor de un colectivo y cuando lo tenés al lado, como uno tiene cierto vicio propio de la profesión, yo podría asegurar que esto se escucha en el consultorio todo el tiempo. Es decir, acá no hay grupo, pero literariamente tiene un valor enorme. Y voy a hablar un poquito nada más, porque ya habló María mucho mejor, de Bendigo esta negra cruz. Yo elegí 3 relatos de Bendigo esta negra cruz. Quédense tranquilos que no los voy a leer. El faro, perdón. Hay que aguantar. Y las lanas y los hombres. Y me voy a detener, porque María habló de El faro y las lanas y los hombres, coincido en parte con lo que ella dijo, pero voy a detenerme en Hay que aguantar. Hay que aguantar es uno de los relatos más trágicos, más difíciles de leer y mucho más difícil de ubicar en la realidad de esta familia, de esta mujer que cuenta el relato. Hay que aguantar es un relato de un abuso y de un abuso constante, un abuso de generación en generación. Fue abusada la madre de la que cuenta, fue abusada ella, y ahí tenemos un despliegue por momentos insoportable en el relato, por suerte es corto, donde esta mujer habla de lo que le pasa con los hijos varones y con las hijas mujeres. Y ubica realmente de una manera terrible, pero muy actual y muy presente en cantidad de familias, los recursos vanos, los recursos sin resultado posible que lleve ni al stop de los abusos, ni a la salud, mucho menos, ni siquiera a la posibilidad de saber si se salvaron los hijos o las hijas o ella. Y acá está Tere cuando llega a este punto del relato, que es duro, es muy duro, apela a un recurso que alivia mucho, porque esta mujer, la madre de estos niños, lo que dice es: mañana veo a la asistente, creo que fue, y le digo que me voy a la mierda. Y efectivamente, a muchísima gente, no voy a incluir explícitamente la realidad argentina que estamos viviendo, que es atroz per se, y que en todo caso este tipo de situaciones está presente en todos lados, aún en la gente que no lo viva de primera mano, pero en todos los consultorios, en todos los hospitales, y que afecta a miles y miles de niños, de niñas, de niñes y además de familias. Y que en todo caso esta mujer lo resuelve y nos alivia diciendo que se va a la mierda, pero sabemos que esto está ocurriendo en este mismo momento en el que estamos hablando y que no hay ninguna reacción, por lo menos del espacio público, seguro. Bien, para concluir, digo que haber trabajado y haber leído estos dos textos, a mí me
colocan en relación a Teresa en una posición de mayor atención a ella. No es que no le preste atención, porque si no me hubiera pegado una patada en el culo, pero realmente creo que ahora escribe en serio. Muchas gracias. No sé cuándo habré escrito en broma, pero bueno, para que ahora sea así. Yo no sé si esto no está el volumen un poco bajo. Yo estoy baja. Bueno, bueno, después de tanta palabra lúcida que han acariciado y envuelto estos textos, mis dos amigos aquí, queda poco por decir. Pero bueno, primero quería contarles, ya que el poema que yo iba a decir al final lo dijo él, una anécdota. Mi madre, yo estaba haciendo una clase abierta en pista urbana, que estaba Jimena, cuando empecé con la fundación, que después la pandemia la tuve que cortar, la fundación, venía a cantarle a Gardel, hice una clase abierta y en un momento dado empiezo a recitar este poema. Mi madre, que murió el año pasado, era un personaje increíble. Entonces, sentada ahí, yo digo: hice de mi vida amorosa la novela que no escribí. Y mi madre, había como 100 personas, dice: sí, sabré yo de eso. Yo casi les dije: presento acá a mi madre. Bueno, esto es un homenaje a mi madre, que hace un año se fue, que parecía inmortal como Mirta Legrand, pero no lo logró, no llegó a ella. Y además una madre que era como un soldado enojoso, pero estuvo siempre al lado mío. Bien, a mi lado. Bien. Bueno, yo decía, ¿por qué relatos breves? ¿No? ¿Por qué escribir tan corto? ¿Por qué escribo corto y sintético yo? Entonces empecé a escribir esto. Entonces digo, ¿por qué relatos cortos? Se vibra distinto cuando el espacio es breve. Como un ascensor que sube y baja sin parar, las palabras se acomodan, se rozan, se excitan, saben lo corto del viaje y encienden los motores del sentido para encontrar belleza o compartir angustia. Los alientos, los aromas, los humores circulan, igual que las letras, que como ávidas bocas quieren besar labios que las nombren. En realidad, la ficción y la realidad son los resortes de esta pasión por escribir, que en mí nació cuando yo era chica, antes de ir al colegio. Yo veía los carteles y veía los libros que habían en mi casa y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo será esto de estos signos que no entendía? Y yo creo que todavía hay algún disco de vinilo que yo agarraba un lápiz y escribía atrás y escribía sin saber escribir. Hasta que cuando la maestra puso en el pizarrón el abecedario, yo dije, era esto lo que yo necesitaba, era como la máquina, el motor, la manera, el método para poder leer. Y a partir de ahí, y durante toda mi infancia y mi vida juvenil, que tuve la suerte que mi madre cerró el cuarto de mis hermanas, me hizo un balcón cerrado y yo ya no podía sentarme a ver televisión. Entonces, desde los 11 años no hacía más que leer y escuchar radio. Fueron momentos de tanta felicidad porque todos los libros que había en mi casa los leí, sobre todo los prohibidos, ¿no? Porque mi madre, eso no, ahí iba a leer eso. Bueno, a partir de ahí vino esta pasión por la palabra, ¿qué más decirles? Y bueno, nada, los invito a leer, a escuchar este tango. El título de Bendigo esta negra cruz me vino un día que estaba escuchando un tango. Y para dialogar un poco con lo que dijeron ellos, mi vida es un tango, yo soy un tango. Entonces yo nunca pude cantar tangos porque era tanta la emoción. Él no le gustan las canciones mexicanas, pero México tiene México hace del sentido trágico español una síntesis que es un azote, pero ellos se matan por amor, se emborrachan por amor, te matan por amor. Y a mí esa fuerza me ayudaba. Si yo canto tango, no puedo no llorar. Entonces que lo cante otro, ¿no? Eso les quería comentar.
Bueno, y el texto que él habló del abuso es una historia real. La historia real de un colegio de Barracas, que ya cuando lo lean van a ver que una amiga mía psicóloga me contó lo que una madre que fue y explicó. Es tremendo lo que pasaba, es tremenda la historia. Porque el chico cantaba en los pasillos, en los colegios, ¿quién me la puso? ¿Quién me la puso? Entonces la llamaron a la madre y la madre contó cómo vivían. Eran 3 niñas o 2 y un chico y el marido. Y dice, lo que pasa es que las nenas duermen conmigo en la cama chiquita y él duerme con el varón en la cama grande. Dice, le pregunta a la psicóloga, ¿y por qué así? Y porque por lo menos al varón no lo va a embarazar. Esa historia fue tan fuerte para mí, tan espantosa y horrorosa que necesité escribirla. Como tantas cosas, como también la gloria del amor excelso y ese invento que nos ha hecho hacer las macanas y los aciertos toda la vida. Así que bueno, gracias por haber venido. Tengan los libros, que hayan tomado rico café. Y quiero que escuchen esto también. A ver, ¿qué más tenemos que? Bueno, vamos ahora a lo que nos trajo, a contextualizar el tango que conocemos de los dos que son ahí, porque del que preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, tanto. Yo solo sé que fue remanso de mi vida gris. En el calvario de mis días fue una tibia luz que bendigo esta negra cruz que está aquí y está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. Las sombras implacables, jugando con mi angustia, me acosan y preguntan por qué en vano la espero todavía, porque vivo soñando que alguna vez fue mía, mía. Yo solo sé que fue remanso de mi vida gris. En el calvario de mis días fue una tibia luz que bendigo esta negra cruz que está aquí y está ausente y sangra en mis labios desesperada.